Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es reproducción. Muchachos, para ello recordar que un animal tiene una esperanza de vida finita, quiere decir que en un momento va a finalizar la vida, pero su especie en sí va a trascender a la vida. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que esta va a trascender mediante la reproducción. Entonces, la creación de nuevos individuos se van a formar a partir de otros individuos ya existentes. Entonces, los animales se van a reproducir en una gran variedad de formas. Y en muchas plantas y animales inferiores, la reproducción tiene lugar a partir de un solo individuo. Quiere decir que estaríamos en el caso de reproducción asexual. Así que tenemos dos tipos de reproducción sexual y reproducción asexual. Veamos el primer caso, la reproducción asexual, que también es llamada la reproducción vegetativa y se da solo en animales cuyas células no están diferenciadas, tales como las esponjas, las hidras, las planarias, las lombrices de tierra y las estrellas de mar. Y el proceso, muchachos, de reproducción asexual tiene la ventaja de incrementar el número de individuos, pero sin la necesidad de las células gaméticas especializadas para ello. Pero la desventaja, muchachos, es de que todos los descendientes son genéticamente idénticos al organismo en sí y por lo tanto no hay variabilidad genética en una generación a la otra generación. Entonces, la reproducción asexual se puede realizar por primer caso, por gemación. ¿Cuál es el caso? El caso de las hidras, por gemulación en el caso de las esponjas, por fragmentación en el caso de las planarias y por estrobilación en el caso de las malaguas. Sin olvidarse, muchachos, del caso de partenogénesis, que se va a originar a partir de un solo individuo sin que éste tenga necesidad de tener un espermatozoide. ¿Qué quiere decir? Que solamente basta un óvulo para poder fecundarse, se autofecunda. Y este es el caso de las abejas, en el caso de las abejas reina, la que ella sola produce toda su colonia. Así como hay reproducción asexual, también tenemos la reproducción sexual. ¿Y qué es la reproducción sexual? La reproducción sexual va a implicar la participación de células reproductoras o gametos, que frecuentemente son producidos por los órganos sexuales o gónadas. Existen por lo tanto, muchachos, gónadas masculinas llamadas testículos y gónadas femeninas llamadas ovarios. ¿Y qué sucede, muchachos? Que los espermatozoides se van a desplazar obviamente por un líquido producido por el macho y va a recibir el nombre de esperma y va a llegar obviamente hasta el ovario, y los espermatozoides se van a desplazar, muchachos, por el líquido producido por el macho. En ello, muchachos, se va a realizar el proceso denominado la fecundación, que es el proceso biológico en el cual se unen ambos gametos para dar a luz a la formación, muchachos, del huevo o cigote. Cuando la fecundación se realiza fuera del organismo, se denomina fecundación externa, y si se lleva a cabo en el interior, en las vías genitales de la hembra, se va a denominar fecundación interna. Cuando hay intercambio de gametos monoicos insuficientes, la fecundación se va a decir que es una fecundación cruzada. Tener en cuenta, muchachos, que para la fecundación interna es necesaria la presencia de un órgano copulador en el caso de los machos, o la liberación por parte de estos de paquetes de espermatozoides denominados, muchachos, espermatoforo, que son los portadores de los gametos. Ahora hablemos del sistema reproductor en los invertebrados, muchachos. Empecemos por los poríferos. Ellos van a tener reproducción asexual y reproducción sexual. Obviamente la sexual se va a dar con el intercambio genético de espermatozoides y óvulos, y de manera asexual se va a dar por gemación. Luego están, muchachos, los celenterios. En las hidras, por ejemplo, la reproducción es asexual, es mediante la gemación. Sexualmente son organismos hermafroditas con fecundación interna y cruzada. En las malaguas existe la metagénesis, que quiere decir que es una alternancia de generaciones sexuales y asexuales, un tiempo sexual y un tiempo asexual. La reproducción asexual es por estrobilación, en la cual el estadio de pólipo o sésil sufre segmentaciones transversales, originando nuevos individuos que presentan justamente el estadio de la medusa, el cual es móvil debido a la presencia de sus tentáculos. Ahora, las medusas son dioicas, con sexos separados. ¿Qué quiere decir? Por un lado tenemos un macho y por otro lado tenemos una hembra con sexos y obviamente distintos, las cuales van a presentar gónadas simples sin conductos sexuales. La fecundación se daría de manera externa y el huevo o cigote formado en el agua se va a desarrollar originando una nueva larva llamada plánula, la cual se va a adherir a las rocas y origina otra vez el estadio de pólipo, reiniciándose el ciclo reproductivo.
Luego están, muchachos, los platelmintos. La reproducción es asexual. En las tenias, por ejemplo, esto se va por estrobilación. Entonces, ¿qué sucede? Que el estrobilo se va a alargar y se divide formando los proglótides. Sexualmente, los proglótides son hermafroditas, que quiere decir que van a poseer un ovario y poseen un testículo. En los proglótides jóvenes, los testículos son funcionales y en los maduros, muchachos, son activos los ovarios. Poseen una autofecundación formándose huevos que son liberados cuando se desprendan los proglótides. En las planarias, la reproducción es asexual y se va a dar por fragmentación corporal y posterior a la regeneración. No olvidarse de que sexualmente son hermafroditas con inseminación recíproca, para lo cual poseen un órgano copulador llamado pene. Luego tenemos a los nemátodos. En los nematelmintos, muchachos, la reproducción es exclusivamente sexual y los sexos están separados. Presentan dimorfismo sexual, los machos suelen ser más pequeños que las hembras. Después de la fecundación, muchachos, el huevo se va a recubrir de una cáscara y una hembra grande puede poner 20.000 huevos en un solo día. Por esto no sorprende de que estén infectadas en áreas rurales como en un gran número de personas. Se va a contraer, muchachos, como ascariasis lumbricoides al tragar los huevos, obviamente normalmente desarrollados en el suelo sobre la vegetación contaminada con aguas residuales. Luego están los anélidos, que sexualmente los anélidos, muchachos, son oligoquetos, como la lombriz de tierra, que son hermafroditas insuficientes, con testículo y ovario a la vez, en diferentes segmentos corporales. Entonces, durante el apareamiento y la cópula, ¿qué ocurre? Ocurre durante, muchachos, las noches cálidas y húmedas, y la inseminación va a ser recíproca, para lo cual ambos individuos hermafroditas dilatan su clitelio y se envuelven en un capullo. Posteriormente, ambos individuos se van a separar y salen de su capullo, dejando en su interior los óvulos fecundados que se desarrollarán en el interior hasta formar individuos jóvenes. Este capullo toma el nombre de ooteca o también cocones. Luego tenemos a los moluscos. Los moluscos carecen de reproducción asexual, entonces vamos a tener ahí algunas clasificaciones. Por ejemplo, los cefalópodos, pulpos y calamares, muchachos, y los peliciópodos, cholos, conchas de abanico, son dioicos. Es característica de los cefalópodos, muchachos, la formación de un espermatoforo que es colocado por el macho en la vagina de la hembra para su fecundación de manera interna. En cambio, muchachos, en los pelecípodos, muchachos, la fecundación va a ser de manera externa. Y los moluscos gasterópodos son hermafroditas insuficientes, es decir, necesitan un par de organismos para realizar el acto sexual, o sea, llamado como cópula. Estos hermafroditas además son protánticos, es decir, la gónada produce espermatozoides en los jóvenes y los óvulos en los adultos. Durante la cópula, ¿qué va a ocurrir? Ocurre la inseminación recíproca y los espermatozoides son almacenados por cada caracol en una espermeteca, con la cual posteriormente fecundan a los ovocitos, es decir, son ovovíporos. Luego tenemos a los artrópodos, que carecen de reproducción asexual. Ellos van a poseer dimorfismo sexual, y en los insectos el macho posee 2 testículos, un órgano copulador llamado edéago y en algunos casos estructuras para la sujetación de la hembra. Entonces, en la hembra existen 2 ovarios, oviducto, vagina y una espermateca, que le va a permitir el almacenamiento de los espermatozoides. Luego de la cópula, los espermatozoides fecundan a los ovocitos y forman huevos. El desarrollo posterior va a implicar varias etapas, el cual va a incluir la metamorfosis hasta el adulto y en algunos insectos. Y por último, muchachos, vamos a tener a los equinodermos, que de manera sexual se va a dar por regeneración. ¿Cómo sucede? Por ejemplo, en el caso de las estrellas de mar, estas al perder un brazo, a partir de ese brazo seccionado va a crecer una nueva estrella de mar, y obviamente en la estrella de mar que perdió el brazo, este se va a regenerar, dando lugar a 2 estrellas de mar. Y de manera sexual, muchachos, ¿cómo se daría? Se daría a través de una fecundación externa. Bueno, muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1, nos dicen: se reproduce asexualmente por gemación. Ahí nos dan ahí a las hidras, anémonas, abejas, planarias y medusas. Recuerden que las hidras, muchachos, se van a reproducir por gemación. ¿Cómo es la gemación? Recuerden que la gemación se da gracias a que a partir, muchachos, obviamente el progenitor le forma una yema, y esta yema se desprende del progenitor y da lugar a un nuevo ser vivo, tal como es, muchachos, el caso de la hidra. La anémona, la medusa vienen a ser por estrobilación, y obviamente la planaria viene a ser por fragmentación, y la abeja, muchachos, recuerden que se da por partenogénesis.
Problema número 2 nos dicen, una ventaja de la reproducción sexual es, evidentemente la ventaja de la reproducción sexual, a diferencia de la reproducción asexual, es la gran variabilidad genética que posee. ¿Por qué hay una gran variabilidad genética? Porque se van a intercambiar genes, se van a intercambiar esperma. ¿Qué quiere esperma con ovarios? ¿Qué quiere decir? Códigos genéticos, en el cual va a ser una hembra y un macho. A cambio, en la reproducción asexual, como no necesita una hembra y un macho, y es el mismo individuo el que se autocrea otros nuevos individuos a partir de gemación, estrobilación, fragmentación o ya sea partenogénesis, quiere decir que no necesitan gametos, ya sea masculinos o femeninos. Estos van a tener el mismo código genético. Entonces, esto no genera obviamente una variabilidad genética, no permite que la evolución obviamente tenga algunos cambios significativos. En cambio, la ventaja en la reproducción sexual es que este sí permite variabilidad genética. Pregunta número 3 nos dicen, animales en cuyo ciclo de vida forman una larva denominada anfiblástula, muchachos. Este es el caso, muchachos, que sucede en las esponjas. Debido a que el desarrollo embrionario se da dentro de la esponja y esta va a formar una larva denominada obviamente anfiblástula. Esta larva se va a fijar en el suelo y luego posteriormente se formará una nueva esponja. Pregunta número 4 nos dice, es una característica de la reproducción en los insectos, muchachos. La característica en la reproducción de los insectos viene a ser su fecundación de manera interna. Debido, muchachos, a que en la hembra existen dos ovarios, un oviducto y una vagina y una espermática que obviamente sirve para el almacenamiento de los espermatozoides, lo cual me indica que obviamente los machos van a copular los espermatozoides y van a fecundar los ovocitos y se van a formar los huevos. Pero ¿dónde se van a formar esto? ¿Dónde van a copular? Dentro de la vagina de las hembras, con lo cual se daría, muchachos, una fecundación de manera interna. Pregunta número 5 nos dice, es una característica en la reproducción de la estrella de mar. La característica en las estrellas de mar, muchachos, es que se va a dar por regeneración. Como ya hemos explicado, muchachos, la regeneración en las estrellas de mar consiste en que si una estrella de mar pierde un brazo ambulacral, ¿qué sucede con ese brazo? Ese brazo que perdió va a convertirse en una nueva estrella de mar. Y en la primera estrella de mar, muchachos, ¿qué sucede? Se va a regenerar, con lo cual tendríamos dos estrellas de mar. Una que había perdido el brazo y la otra que se formó a partir de ese brazo ambulacral, obviamente seccionado. Obviamente la gemación no sería, porque tendría que salir una yema del individuo progenitor y de esa desprenderse del organismo y crear obviamente un nuevo ser vivo. La esporulación tampoco sería, muchachos. Regeneración vendría a ser el caso de las estrellas de mar. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.